1. Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia, su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, siempre tratando temáticas bastante interesantes que llaman mucho la atención. En esta ocasión estamos con nuestro amigo periodista peruano, Eduard Valenzuela, quien fue el encargado de investigar desde el punto de vista periodístico, obviamente, las momias de Nazca, y quien nos va a explicar también de qué se trata estas momias, desde hace cuánto tiempo se investigó y se supo de este hecho, y le damos la bienvenida. Preséntate, hermano querido, y estamos ya en la entrevista. Muy buenas tardes aquí en Perú, Juan Carlos. Muchas gracias por tu contacto y por interesarte en el tema. Un tema muy polémico, muy apasionante, que ha traído muchas dificultades para todo el equipo que hemos investigado, pero que logró salir adelante y que ahora es uno de los más grandes misterios y enigmas que, pues bueno, ha generado mucho interés a nivel mundial, el caso conocido de las momias de Nazca. Yo soy Eduard Valenzuela, soy responsable de comunicaciones del Instituto Incari Cusco. El Instituto Incari Cusco es la institución que fue la encargada de hacer las investigaciones de estos cuerpos, y después de casi un año de haber nosotros trabajado en todo lo que es ver la manera de recuperar estas evidencias, es que decidimos darlo a conocer al mundo, la existencia de estos cuerpos. Y es así como ya después de un año de que hayamos nosotros hecho las primeras investigaciones y buscando apoyo, porque a realizar estas investigaciones cuestan mucho dinero, los ADNs cuestan ingentes cantidades de dinero, carbono 14, etcétera. Y al dar a conocer la existencia de estos cuerpos, pues sentimos el interés que tuvo primero Jaime Maussan, que se puso en contacto con nosotros después de un año, como te digo, de que nosotros habíamos empezado la investigación, para saber de qué se trataba, y él a su vez se puso en contacto con la empresa productora norteamericana Gaia.com, y es así como deciden venir a Perú y a Cusco. Nosotros los esperamos aquí y precisamente preparamos una prueba, o sea, dejamos una prueba lista, ya conversado con el laboratorio para que ellos fueran testigos en ese momento, porque nadie sabía los resultados que se habían hecho hasta ese momento, y los invitamos lo hicimos coincidir cuando ellos vinieron aquí a Cusco. Nos dirigimos todo el equipo junto con Gaia, con sus camarógrafos, junto con Jaime Maussan, su equipo, al laboratorio, y ahí es donde hicimos delante de ellos los rayos X de Josefina. Y ahí es donde pues identificamos que fue una noticia que a todos nosotros nos causó pues una algarabía, porque no pensábamos encontrar tres objetos de forma ovoide en el vientre de Josefina, que después se corroboraron que serían huevos, y en estudios recientes que realizó la Universidad de San Petersburgo han confirmado de que había presencia de embrión en estos huevos, que estaban en formación durante la vida que tuvo Josefina. Esa es la parte de la historia que te puedo contar, cómo iniciamos y cómo se adjuntó a este grupo, a nuestro equipo, cómo se juntó Jaime Maussan, Gaia, y después otros periodistas y otros especialistas de diferentes partes del mundo. Ese fue el inicio y el comienzo de esta aventura con las momias de Nazca, Juan Carlos. Bien, pero vayamos hacia más atrás. ¿Cómo fue encontrado? ¿En qué zona aproximadamente fue encontrado estas momias? ¿Fue casual o ya tenían algún dato los que descubrieron? Sé que tengo entendido que son los huaqueros, aquellas personas que hacen, digamos, saqueo de las tumbas incaicas, etcétera. Pero ¿cómo fue encontrado? ¿Fue casual? ¿Qué ocurrió exactamente antes de lo que ya es el estudio netamente? Sí, lo que tenemos, y siempre nosotros lo decimos, es que el equipo Incari se encontró con esta investigación de manera casual.
porque nosotros nos dedicamos a hacer trabajos de investigación arqueológica en la selva, en la Amazonía peruana. Y bueno, uno de esos días, exactamente en el mes de octubre, como por estos días, visitamos o tuvimos la presencia de un personaje de nombre Paul Ronceros. Él, a través de unos contactos que tuvo, estuvo en Tacna y estuvo en Cusco, trayendo consigo unas pequeñas evidencias, queriéndolas dar a conocer. Él se había puesto en contacto con algunos canales de televisión locales en Cusco. No le dieron mayor importancia, pero uno de esos pequeños reportajes fue visto por el señor Dante Ríos, un reconocido ufólogo aquí en Cusco. Y Dante Ríos se pone en contacto con Paul Ronceros y le dice que él conoce a una persona que investiga evidencias arqueológicas de nombre Thierry Yamin y que lo va a contactar para ver si podrían conversar. Efectivamente, se produce la conversación con Thierry Yamin y Thierry Yamin, como parte del equipo, nos convoca a José Casafranca y a mi persona para tener una reunión con el señor Ronceros. Bueno, se produce la reunión y Paul Ronceros efectivamente nos trae unas pequeñas piezas y una cabeza pequeña y nos informa de que efectivamente las habría encontrado. Él afirma en su primera versión que las encontró en el desierto de Nazca, de Tacna, al sur del Perú. No da mayor información, solo dice que quiere saber si estas piezas, qué pensamos nosotros de estas piezas. Y bueno, más allá de las piezas que en sí llamaban la atención, pero no eran, digamos, espectaculares, lo que nos llama la atención es la historia que cuenta Paul Ronceros. Y él afirma de que hay unas evidencias más grandes, de que se ha encontrado unos cuerpos completos, de que existen unas manos de 3 dedos y de que todo esto seguiría oculto y que lo habría encontrado él junto con otros de sus amigos que estaban haciendo trabajos en el desierto y se encontraron con estas cosas, se asustaron y al no tener una explicación es que decidieron sacar dos pequeñas muestras para que alguien les explicara qué podían ser estas cosas. Entonces, nos llamó mucho la atención la historia que él contó, de que incluso dio algunas pistas de que se veía el mar, de que había mucho viento por la zona, etcétera. Y bueno, ahí terminó la reunión, solo nos tomamos algunas fotografías con estos pequeños cuerpos que eran muy pequeños. Y sin embargo, nosotros decidimos ver si valía la pena investigar este caso de las momias, pero no por las evidencias que trajo Paul Ronceros, sino porque de repente para investigar si realmente habrían cuerpos más grandes, como él decía. Entonces decidimos conversar y buscar y tomamos en cuenta mucha de la información que él nos había dado y pues la información que nos dio no correspondían a ciertos espacios geográficos. Entonces, nosotros utilizando mapas, georradares y yo por la familiaridad que tengo con el desierto de Nazca de toda la zona de Ica, porque mi padre es iqueño y yo he vivido mucho tiempo en Ica hasta ahora. Entonces, al afirmar de vientos y algunas características y al haber visto ese polvo blanco que después supimos que era diatomea en los cuerpos pequeños, yo recordaba pues haber visto en algún momento esa especie de polvo blanco en algún lugar, ¿no? Y pues me acordé de que efectivamente lo había visto en alguna parte del desierto. Y veíamos el mar y decidimos de que la zona que él afirmaba no era. Y más bien nosotros especulamos y dijimos, puede ser en la zona de Nazca, era más probable. Y los vientos a los que él se refería que eran fuertes y que borraban las huellas, pues en Ica, en todo el desierto de Ica, existen lo que se llaman los vientos paracas, que efectivamente son muy fuertes,
y que borran evidencias en el desierto. Entonces, todo eso indicaba de que nuestro lugar de investigación debía ser Nazca. Y efectivamente decidimos investigar el caso y los 3 integrantes de INCARI, pues decidimos ir a la aventura y visitar Nazca. Y así que llevamos cámaras de grabación, tecnología, drones, etcétera, con la finalidad de hacer un reportaje y de buscar evidencias en la zona y a la vez estar preguntando quién podía saber acerca de estas cosas. José Casafranca, uno de los integrantes del equipo INCARI, de los 3 que fuimos, pues es ex policía aquí en Perú, y él sabe mucho de cómo investigar algunas cosas. Y es así como entre restaurantes, entre tomar un taxi, preguntando al taxista, fuimos indagando y preguntando y llegamos a la zona de Palpa. Llegamos a la zona de Palpa y al dueño del hotel le preguntamos si conoce a alguien que se dedica a esto, que de repente ha encontrado algunas evidencias y nos comienzan a dar algunas pautas y nos pone en contacto con un periodista local de Palpa. Palpa es un lugar muy pequeño y todas las personas se conocen en Palpa, así que lo convocamos, se presenta con nosotros el señor Manuel Cáceres. Le comentamos si él conoce a alguna persona que haya hecho algunos hallazgos o que tenga o que viaje a Puno, porque nos habíamos informado ya que el descubridor de esto, que sabemos que tenía la denominación de Mario, pues frecuentaba la zona de Palpa y la zona de Puno. Y bueno, ahí, como es un pueblo pequeño, rápidamente nos dice que el único que podía o que viajaba o tenía visitas a Puno, pues era Mario, el famoso Mario. Tratamos de ubicarlo y en ese viaje él no se encontraba porque no estaba en Palpa, pero ya habíamos dado con la persona que estaba detrás de todos estos hallazgos. Entonces regresamos a Cusco, seguimos las coordinaciones hasta que finalmente logramos contactarnos con Mario. Mario, como, bueno, todos saben, las personas que se dedican, digamos, a estas actividades, obviamente cuidan su no ser identificados por la policía, porque es un acto ilegal lo que están haciendo. Entonces, nos dice que está en Puno, y de Cusco inmediatamente nosotros tomamos el primer carro con destino a Puno, tratamos de ubicarlo y nos dice que no está en Puno y que nos da la posibilidad de que podamos conversar con él, pero nos dice que sea en Bolivia. Y es entonces que nosotros viajamos y finalmente logramos conocer a Mario. Y efectivamente, él nos da la información de que lo que Paul Ronceros nos había mostrado en un primer inicio eran solo pequeñas evidencias, pero que él tenía más cuerpos que había encontrado. Es así como nos habla de manos, nos habla de una momia de tamaño natural, nos habla de pequeños cuerpos, nos habla de objetos de piedra que ha encontrado en la zona. Y por más de que intentamos que él nos dijera dónde se había encontrado, pues él nunca nos dijo, y hasta ahora ese es un misterio, es algo que él se lo guarda, y obviamente debe tener sus motivos para mantener oculto el lugar del hallazgo. Por más que hemos intentado, como te digo, decirle dónde podría ser, en todo momento él ha negado comunicar el lugar del hallazgo. Y ese es uno de los, digamos, pocos elementos que hacen que la investigación pierda un poco de credibilidad, porque exactamente para todos los arqueólogos, todos los investigadores detractores, pues si no existe el lugar del hallazgo, la investigación no tiene ni pies ni cabeza o no tiene ningún sentido. Bueno, al margen de eso, iniciamos una serie de diálogos, de conversaciones con Mario para que nos diera la posibilidad de poder acceder a estas evidencias, porque una cosa es que nos cuenten
y otra cosa es verlas físicamente. Y bueno, después de muchas conversaciones, pues logramos que nos enviara algunas muestras. Y es así como primero obtuvimos un pequeño cuerpo de aproximadamente 20-25 centímetros. Después él afirmaba tener unas manos tridáctilas bastante grandes. Logramos acceder a las manos tridáctilas, hicimos los primeros rayos X. Hasta ese momento, pues bueno, llamaba nuestra atención estas extrañas cosas. Sin embargo, nosotros éramos conscientes y eso quiero ser claro en afirmar, de que el Instituto INCARI, cuando se hizo cargo, desde que se hizo cargo de esta investigación, nuestro interés ha sido buscar la verdad de esta evidencia. Y nosotros nos planteamos internamente, dijimos, vamos a investigar el caso, y si este caso presenta pruebas que demuestren de que estamos ante algo falso, pues vamos a decirlo, porque tenemos que decir la verdad. Si son falsos, tenemos que decirlo, no podemos engañar. Y así fuimos haciendo la investigación, y cada vez que veíamos los cuerpos, fuimos haciendo los primeros exámenes, y no hemos encontrado hasta este momento ninguna evidencia que nos demuestre de que estos cuerpos son falsos. Entonces, obviamente, cada vez que nosotros veíamos un cuerpo, nuestro primer objetivo era, bueno, hagámosle rayos X, ahí vamos a ver qué errores, o si es falso o si es verdadero. Y cada vez que salíamos del laboratorio, de hacer, que no solo ha sido hecho por nosotros, sino ha sido hecho por especialistas, porque tienen que recordar que los que integramos el equipo INCARI no somos biólogos, no somos genetistas, no tenemos ninguna de esas especialidades. Sin embargo, hemos recurrido a expertos en ciencias médicas para que ellos nos den a conocer su impresión. Entonces, ellos tampoco han encontrado evidencias de fraude, y es por eso que ante una prueba salía otra que decía, hagamos ahora carbono 14. El carbono 14 nos va a decir de qué datación trata. Entonces, cada vez que hacíamos una prueba, en vez de encontrar respuestas, cada vez habían más preguntas que hacerse. Entonces, así fue evolucionando la investigación. Después del carbono 14, siguió el ADN, y en esas circunstancias, cuando ya vimos de que no parecía un fraude todo esto, pues decidimos darlo a conocer al mundo, y hicimos las primeras publicaciones a través de redes sociales, porque considerábamos que lo más seguro para este caso era utilizar las redes sociales para que estas imágenes, estas fotografías se difundan al mundo, de tal manera que fueran difíciles ya después de ocultarlas o querer revertir la investigación. Y además sabíamos de que esta investigación necesitaba mucho presupuesto, mucho dinero, y el equipo INCARI, Thierry, con sus contactos en Francia, pues hicimos una campaña de colecta en Europa a través de un crowdfunding para recopilar fondos que nos permitieran pagar los ADNs, pagar los carbonos 14, y también a esto, como parte de todo esto, se enteró también Jaime Maussan y todo el equipo de Gaia. Deciden incluirse en la investigación, y hay que ser hidalgos en reconocer que Gaia.com invirtió, puso dinero para poder solventar estas investigaciones, y Jaime Maussan pues se encargó de la difusión a nivel mundial de este caso, ¿no? Entonces fueron pilares fundamentales para que esta investigación continúe. Y ese fue el trabajo de investigación. Y ya en la última etapa es que logramos pues acceder ya al cuerpo grande, que es María, y también a los seres pequeños que ya todos lo conocemos, que tienen aspecto hasta reptiliano, digamos así.
Y bueno, ya después de eso ya vinieron todo lo que son los resultados, los carbonos 14, que todo esto también fue realizado de manera concreta. Hemos tratado de ser lo más objetivos posibles en esta investigación, y es por eso que además de rodearnos de personas comprometidas con el aspecto de la medicina, también tuvimos el cuidado de enviar cartas al propio presidente de la República, a los propios ministros de Cultura de la época, para comunicarles de la existencia de estos cuerpos, y nunca hemos recibido respuesta del gobierno. Lo único que hemos recibido son más bien ataques y reportajes difamatorios en muchos canales de televisión de Perú y en muchos programas para atacar el caso y atacar a todos los que estábamos comprometidos en la investigación. Después de que hicimos la investigación, que duró casi 2 años, o sea, entre pruebas de carbono 14, ADN, no son pruebas que se hacen de la noche a la mañana, son pruebas que se hacen después de mucho tiempo de investigación. Y no solamente, y otro de los objetivos para garantizar que la investigación o que los resultados fueran los más confiables, se han hecho las mismas, se han enviado las mismas muestras que se han tomado de los cuerpos a diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo. Entonces, los resultados que ahora tenemos no solo proceden de un laboratorio, proceden de varios laboratorios del mundo. Entonces, no hay manera posible de poder fraguar esa información, de poder inventarse. Y esto además fue corroborado el 19 de noviembre, cuando hicimos oficialmente la presentación de los resultados. Lo hicimos en el Congreso de la República del Perú, gracias al apoyo de un congresista. Entonces, queríamos darle el nivel científico y académico a esto, porque merecía o merece este tipo de investigación, necesita un trabajo muy científico y muy probado. Y ese día, el 19 de noviembre, se hicieron presentes en el Congreso de la República todos los especialistas que participaron de la investigación. Vinieron genetistas de México, de Suiza, vinieron los científicos de Rusia, de Perú también estuvieron los que nos apoyaron. Entonces, toda la gente se dio cita en el Congreso de la República y cada uno presentó sus resultados. Muchos de estos resultados nosotros mismos como INCARI no lo sabíamos, porque era la primicia que ellos tenían que brindarnos en ese momento. Sin embargo, ninguno de estos especialistas ha dicho que es falso. Y lo que llamó mucho más la atención fue la investigación del equipo de Rusia, porque ellos habían logrado a través de los exámenes tomográficos que nosotros sacamos y que enviamos a estos especialistas, pues ellos ese día nos dieron la primicia de que habían podido ingresar a esto de los objetos ovoides que existen en uno de los cuerpos y determinar de que existía embriones, lo cual sería una confirmación de que el caso es real, porque nadie podría fraguar o inventar un embrión y colocarlo en el vientre de Josefina. Se habla hasta ahora, muchos detractores dicen de que esto era piedra que se había recogido de los ríos y que se les puso. Otros dijeron que eran objetos metálicos que se les había puesto en el vientre. Y lo último que sabemos es que hace aproximadamente 4 meses o 5, me parece que ya, la Universidad de Ica, que es donde actualmente están las momias, lograron introducir una aguja al vientre de uno de estos cuerpos, y la aguja prácticamente ha atravesado estos huevos de este ser, lo cual confirmaría de que pues no estamos ante una piedra y menos ante un objeto metálico.
Entonces, estamos hablando de que hay mucha más evidencia que confirma de que esta investigación o estos cuerpos son reales, y hay un grupo que dice que son falsos, pero que hasta ahora no han presentado una prueba contundente. O sea, tenemos dos grupos aquí, los grupos que están a favor de la investigación y los detractores. Los que están a favor de la investigación hemos presentado suficientes pruebas científicas demostrando que estos cuerpos son reales y que merecen mayores investigaciones. Del otro lado tenemos a los detractores que acusan de que todo esto es falso, pero sin embargo no han presentado hasta el momento ninguna prueba que demuestre de que estas momias son falsas. Esa es la realidad en estos momentos de las momias de Nazca. Es interesante ver las imágenes porque yo tuve la oportunidad de ver, o sea, mediante he estado haciendo seguimiento de la información desde hace ya 2017, me parece, 18. Me llama la atención que tienen 6 falanges. O sea, los dedos no son como los nuestros, que tienen 3, sino que se extienden más allá. Uno, no solamente eso, sino que también tiene la columna vertebral muy diferente a la nuestra. O sea, que no vendrían a ser, digamos, fetos humanos o criaturas deformes humanas, como también al principio los quisieron los detractores mencionar. Entonces, estaríamos siendo testigos de que el descubrimiento serían de seres alienígenas, porque no hay otra palabra, alienígenas, que vienen del espacio, porque si hablamos de seres humanos no son, y las únicas características que se tiene, y más huevos en una criatura, o sea, el vientre de Josefina, obviamente, un ser humano no va a tener huevos en el vientre, difícil, o sea, porque nosotros somos mamíferos. En otras palabras, serían criaturas que vienen de otros lugares del espacio, que ya están viviendo y que prácticamente han estado tal vez interactuando y conviviendo con la población nazquense, porque es ahí donde se ha encontrado. Sí, es cierto. Sin embargo, hay que aclarar un detalle, y este también fue uno de los puntos de discusión que tuvimos en las reuniones internas que teníamos con los investigadores, en el aspecto de qué denominación darle. Entonces, nosotros, bueno, a través del equipo INCARI, nosotros presentamos el caso de las momias de Nazca como cuerpos extraños de posiblemente especies aún desconocidas para la ciencia. Le hemos dado esa denominación porque no hay manera de poder comparar a estos cuerpos con un ser extraterrestre, porque no tenemos hasta el momento oficialmente datado o catalogado cómo es un ser extraterrestre. Entonces, al no tener con qué compararlo, no podríamos por ahora llamarlos extraterrestres. A nivel científico, pues estamos dándoles la denominación, como te digo, de nuevas especies aún no descubiertas por la ciencia. Sin embargo, al margen de esto, ya en el mundo, ya de acuerdo a diversas teorías, muchas personas le han dado ya ciertas características a estos cuerpos. Hay personas que dicen estar seguras de que estos cuerpos podrían ser extraterrestres, o sea, que podrían venir del espacio. Y también hay otras personas que consideran de que la Tierra, nuestro planeta, está habitado no solamente por nosotros humanos, sino por otras especies que vivirían al interior de la Tierra, lo que se llaman los seres intraterrestres. Entonces, hay gente que, por ejemplo, catalogan a los seres pequeños como Albert, como Josefina, los pequeñitos que miden 60 centímetros, que dicen que podrían ser estos seres intraterrestres. Obviamente no lo sabemos, no hay investigaciones al respecto. Y María sí podría ser, la momia grande, podría ser ya una momia humanoide, porque
presenta ya rasgos y características humanas, excepto porque tiene 3 dedos en pies y manos y tiene un cráneo alargado que tiene 19% de mayor capacidad que un cráneo humano. Entonces, en base a esto, pues se ha generado toda una controversia y muchas corrientes que piensan de diferente manera, pero creo que, como te digo, María es humanoide y los pequeños son de otra especie. Entonces estamos hablando de seres un poco diferentes entre ellos y obviamente con nosotros muy diferentes, aunque hay que recordar de que nuestro parecido más cercano a nosotros pues son los monos, los chimpancés, y ellos difieren de ADN con nosotros, me parece que en menos de 2%. Entonces, ese 2% de diferencia que tenemos en relación a nuestro ADN, pues nos hacen ver a ellos como diferentes, tienen diferentes características a nosotros. Entonces, ¿qué podríamos pensar de estos seres que tienen aproximadamente 25 a 30% o 28.6% me parece que es, que tienen en común con el ADN humano? Y el resto es un ADN desconocido. Entonces, ese es el gran misterio de los cuerpos de Nazca. No tienen mucha similitud físicamente y su ADN es muy distinto al de nosotros. Y algo más que es sorprendente y también salen en las investigaciones es que en el mundo existen un banco de ADNs, lo que se llama el BLAST. Bueno, ahí están, en este BLAST están catalogados el ADN de todas las especies que existen en la Tierra. Como parte de la investigación, los que han investigado el ADN han llevado este ADN de estos cuerpos y los han comparado con la base de datos de este famoso BLAST para ver a cuál de estas especies que existen en la Tierra pues se asemeja o resulta igual. Y resulta que el ADN no es compatible con ninguno de los ADNs que existen en el famoso BLAST. Esta es otra prueba más de que estamos ante algo extraño, ante algo misterioso, porque siempre un poco les digo a los detractores, si este ADN contendría, como dicen que se ha hecho en base de hueso de llama, de hueso de alpaca, etcétera, entonces al momento de pasar por el BLAST, inmediatamente debió identificarlo como que ese ADN corresponde a un hueso de llama o de alpaca, cosa que no ha ocurrido. Entonces, no hay explicación, no tenemos ahorita una explicación lógica qué pasa acá. Sin embargo, pese a que las pruebas hasta el momento son contundentes, pues sigue un gran grupo de personas detractoras que insisten en que todo esto es falso. Sin embargo, aquí ya cabe, digamos, la responsabilidad de cada uno de acuerdo a su criterio, a sus principios, a su manera de vivir las cosas, pues decidirá si está del lado de los que creen en la existencia de estas evidencias o de los que creen que todo esto es falso. Vivimos en democracia y creo que cada uno puede pensar como quiera. Sin embargo, determinamos de que hay una verdad que necesita ser investigada porque hay muchas cosas misteriosas y extrañas en estos cuerpos. Tuve acceso a algunas imágenes que me mandaron hace un tiempo atrás un amigo allá también del Perú, donde se ve que sería el supuesto lugar donde se encontraron estas momias. Es como que fuera un túnel, ¿ya? Ahí hay unas inscripciones aparentemente muy similares a las de Tiahuanaco, algo así, incásicas, y a la vez estas momias
por eso había que comprobar, ya tú que estuviste ahí en el lugar, ya, que tenían una pechera de oro, ya, tenían brazaletes de oro, tenían un tocado muy parecido al señor de Zipanclar, no igual, pero muy similar ahí, y un faldín de oro. ¿Hasta qué punto es real esas imágenes o no corresponde a ese mismo caso o están queriendo tergiversar aquello? O sea, porque es interesante ver esas imágenes. Sí, yo he visto esas imágenes y yo debo ser muy objetivo, siempre lo hemos sido. A esas imágenes a las que tú te estás refiriendo, el equipo Incari nunca ha tenido acceso a esta información. Nosotros nunca hemos visto estos cuerpos con esas ornamentas o como, no sé cómo llamarle, nunca las hemos visto. Eh, Hemos ido, sí, sí, sé que en algún momento se publicó de que Mario había dado a conocer el lugar del hallazgo y mostraba una cueva. Y esto salió por parte de un periodista Mantilla de Perú. Bueno, nosotros fuimos con el periodista Mantilla a Nazca cuando Mario nos ofreció conocer por fin las tumbas. Y bueno, cuando llegamos al lugar, nosotros, al menos el equipo Incari, dijimos que ese no era el lugar. O sea, no encontrábamos evidencia suficiente que demostrara que ese es el lugar. Mario decía que sí es el lugar, para nosotros no es el lugar, pero para el periodista Mantilla sí, él piensa que ese es el lugar y él presentó un informe donde muestra que ese sería el lugar. Por eso es que el equipo Incari, de manera oficial, nunca ha emitido opinión en el sentido de afirmar que esa cueva que se muestra en redes sociales sería el lugar. Para nosotros no es. Y lo pudimos comprobar tiempo después, cuando en una conversación amical, digamos así, con Mario, le dijimos, Mario, realmente nos has engañado porque ese lugar no es el que nos has mostrado y efectivamente reconoció que no era el lugar. Entonces, por eso es que hasta ahora es un misterio. Y sí es cierto de que hay personas del mismo Nazca e incluso otros huaqueros que habrían presentado muestras o fotografías de lugares, pero yo a nivel personal y en representación del equipo Incari, no podemos avalar esta información que está en las redes sociales porque es algo que no hemos visto, no hemos investigado. Entonces, no podemos nosotros caer, digamos, en afirmar cosas que de repente pueden estar siendo usados por los propios detractores para tumbar el caso, porque hay que ser muy cuidadoso con esta investigación, porque ante una evidencia que se presente hay que primero investigar para poder darlo a conocer. Si no, podemos cometer un pequeño error que puede traerse al caso abajo. Entonces, eso es lo que en INCARI hemos tratado de cuidar mucho, de que esta investigación sea lo más objetiva posible. Y como te digo, acerca de estas fotografías que salen de cuevas o de cuerpos que están con ornamentas, a nivel personal, nosotros, el equipo INCARI, no ha tenido acceso a estos cuerpos, a estas fotografías, o nunca hemos visto in situ de qué se trata, y por lo tanto no podemos garantizar de que esas evidencias sean reales o no. Pueden existir, es cierto, pero mientras no se hagan las pruebas respectivas, no podemos darlas como válidas. Lo que tenemos en concreto son los cuerpos de María, los cuerpos de Albert, de Victoria, de Guaguita, que actualmente están en la Universidad de Ica. Eso es lo concreto y el resto, pues hay que seguir investigando. ¿Cuántos cuerpos en total se han rescatado? Muy aparte del estudio, o sea, ¿cuántos cuerpos en realidad están ahí? Yo vi que son varios, que no solamente de la grande que está ahí, que ya sería un híbrido, digamos, de Josefina, luego el otro que Albert que mencionas.
pero me parece que hay otros más pequeños, inclusive hay unos sin cabeza, y te vi también manejando una mano, que solamente quedó la muñeca, me parece. O sea, esto vendría a ser de otra momia que tal vez no la encontraron completa o no te dieron también toda la información. Sí, bueno, aparte de las que están oficialmente en la Universidad de Ica, las que hemos podido recuperar y entregar a la universidad, sí es cierto, hemos tenido acceso a otros cuerpos más, a otras evidencias, pero estas evidencias nos las fueron prestadas para investigar por Mario. Él ahora las imaginamos, las debe tener en su poder. Bueno, le hemos dicho muchas veces de que trate de que estas evidencias se guarden lo máximo posible y que evite venderlas porque perjudicaría mucho la investigación y perderíamos mucha información. Pero sí, como dices, hemos tenido acceso a más o menos una decena de cuerpos como Albert y como Josefina. Todos estos cuerpos tienen casi las mismas características. No son iguales, eso hay que reconocer, porque incluso esa fue materia un poco para que nosotros podamos determinar eh, si es falso, porque si habría una maqueta o alguna manera de hacer esos cuerpos, pues los 10 o 12 que hemos tenido acceso serían completamente idénticos. Sin embargo, no es así. Tienen algunos rasgos que las hacen un poco diferentes. Entonces, y presentan las mismas características físicas. Hemos tenido acceso, como te digo, a esos más de 10 cuerpos. Hemos tenido acceso a las manos tridáctilas que salen en la fotografía. Y bueno, esa fotografía que está donde yo salgo agarrando la mano, es una fotografía con una réplica que lo hizo un amigo de Francia, que nos mandó como recuerdo, porque la mano original pues está en poder de Mario, ¿no? Lo interesante de estas manos tridáctilas es que son muy peculiares en el sentido de que por su tamaño ya es algo muy diferente. Y segundo, que tiene implantes, una de ellas tiene un implante metálico en la muñeca, en la mano. Hemos hecho algunas pruebas y arroja de que tendría presencia de oro. O sea, ese metal tiene elementos de oro. Ese es otro motivo para pensar y cómo un huaquero podría falsificar una mano y ponerle un metal de oro, cuando precisamente lo último que sería, que podría hacer sería eso, ¿no? Entonces, y además se nota en esas manos los tendones, se notan los tendones, se nota cómo cómo cruzaban los nervios. Tuvimos que hacer unos cortes a una de esas manos porque tuvimos acceso a casi 5 o 6 manos. Una de ellas tuvimos que sacrificar en una parte para analizar, para investigar, y cuando se hacen los cortes, pues se nota claramente que son huesos, de que tiene incluso muchas características que los médicos dicen de que no es evidencia de que sea falso. Y los nervios y los tendones están atravesando por los huesos. Entonces, según los especialistas, dicen, no hay manera de falsificar esas cosas. Esas son las evidencias y obviamente los que trajo, como te comentaba en la primera etapa, los que trajo Paul Ronceros en su primera visita con nosotros, en su primer contacto con nosotros, pues esas piezas que él trajo sí se han demostrado de que eran armados. Y esas piezas, según el propio Ronceros, presentaban signos de haber sido pegados, etcétera, con pegamento. Y esas pruebas es la que tiene o las que adquirió el Ministerio de Cultura.
Entonces, el Ministerio de Cultura dijo, sí, aquí hay pegamento, todo esto, pero eso no tiene nada que ver con los cuerpos reales, con los que están ahorita en la universidad. Entonces, cada vez que al Ministerio de Cultura se le pregunta sobre estos cuerpos, dice, son falsos porque se ha demostrado que son pegados, que se ha encontrado goma, pero como te digo, eso corresponde a los cuerpos pequeños de Paul Ronceros, que él mismo manifiesta que trató de pegarlo porque se había fracturado, etcétera, pero que no tiene nada que ver con estos cuerpos que están ahora. Era pues un ser, yo calculo que más de 3 metros, porque si tenemos que la mano es casi, con los dedos es casi 40, 50, 40 centímetros, si proporcionalmente ensamblamos mentalmente un cuerpo de un ser, estaríamos hablando de un ser gigante. Entonces, hay mucha investigación que hacer. O sea, este es un tema muy polémico, muy controversial, y además que tiene cierto grado de, a ver, ¿cómo le llamamos? Cierto grado de compromiso, no compromiso, sino de identificación por personas que afirman en algún momento de su vida haber tenido algún tipo de contacto con seres de otros planetas. Hemos conversado con muchos de ellos, algunos son personajes muy reconocidos en el mundo de la ufología, que afirman haber sido abducidos, etcétera, y que dicen que lo que ellos recuerdan precisamente eran unas manos que los tocaban y eran unas manos de 3 dedos. Entonces, como que refuerza la experiencia que tuvieron ellos con los cuerpos que existen ahora. Entonces, se ha hecho todo un misterio en relación a estos cuerpos y como te digo, hay gente que cree que sí son reales porque afirman de que pues los han visto o han tenido contacto con ellos o recuerdan eso de alguna etapa de abducción por la que pasaron. Ese es el gran misterio que tienen las momias de Nazca. ¿A qué conclusión podemos llegar en conjunto, tanto desde el punto de vista médico, científico que lo han hecho los genetistas y desde un punto de vista del Instituto Incari y obviamente tuyo? ¿Cuál sería la conclusión general? Bueno, la conclusión de todo esto es que creo que estamos ante una prueba categórica que demuestra de que no estamos solos o nunca estuvimos solos, de que hubieron otras especies o que al menos creo nuestras culturas antiguas tuvieron contacto con seres de otros planetas o del inframundo o del intraterrenales, como querramos llamarles, porque al encontrar estos cuerpos, pues nos damos cuenta de que muchas de las cosas que en nuestro planeta aún son un misterio, podrían encontrar respuesta en estos cuerpos. Estamos hablando de que las líneas de Nazca siempre eran un misterio. Tal vez María pudo ser parte de la construcción de estas líneas. Hay que recordar que su datación corresponde también a la misma época en la que existieron los Nazca. Tenemos vestigios de cómo los incas tallaban o cortaban las piedras con una precisión única, increíble, con una tecnología que se supone no tenían, cómo se hicieron las pirámides, muchos misterios que de repente estos cuerpos podrían llevarnos a saber que nunca hemos estado solos. Mi conclusión, después de ya casi 5 años de investigación, y te lo digo de manera a nivel personal, porque reitero, yo, el equipo Incari, no somos ufólogos,
no somos tampoco genetistas, como te dije, y hemos tratado de llevar la investigación lo más imparcial posible. Y eso a nivel personal me permite decir de que algo extraño ha ocurrido en nuestra historia, porque estos cuerpos nos dan luces de que no hay manera de que alguien haya podido falsificarlos o fraguarlos. Mi conclusión es de que estamos ante una prueba concreta de que creo que hay muchas cosas en nuestra historia que nos han contado mal, de que merecen ser reinvestigadas y que creo a mucha gente no le interesa o no quieren saber este caso porque tal vez nos permita abrir puertas y descubrir otras cosas. Esa es mi versión, ese es mi punto de vista. Yo creo que es una gran investigación donde se han cumplido con los protocolos respectivos para llegar a conclusiones. Yo lo que siempre les digo a las personas con las que me entrevisto, con las que me hacen preguntas, es que yo les hablo y les digo, yo sinceramente les hablo del corazón, porque yo no tengo ningún interés de inclinarme para decir que son falsos o decir de que estos son reales porque lo son o porque pertenezco de repente a un movimiento que puede generar cambios, etcétera. Lo hablo desde mi punto de vista personal, desde mi punto de vista imparcial. Esta investigación la hemos hecho de la manera más honesta posible. No se ha fraguado ningún tipo de información, no se han sacado muestras que puedan engañar, todas han sido verídicas y es más, desde el primer día que nosotros tuvimos contacto con estas evidencias, desde el primer día que nosotros nos reunimos con Paul Ronceros, el equipo INCARI ha tomado la decisión desde ese momento de registrar toda esta información. Es decir, toda esta historia que ha pasado con las momias de Nazca ha sido registrado, ha sido grabado, hay fotografías, hay un material que en algún momento lo daremos a conocer, pero que todo está guardado porque precisamente necesitábamos tener las pruebas para que en un futuro, sabíamos que en un futuro tal vez podían atacar el caso, pero nosotros tenemos las pruebas de cómo se han hecho todas estas investigaciones. Entonces les digo, hermanos, acá no hemos hecho, el equipo INCARI no ha hecho nada ilegal, no ha hecho nada para llevar a cabo esta investigación, para inclinarse a un lado, no, ha sido una investigación muy formal, muy seria, y no ha habido aquí ningún interés de beneficio o de ganar nada, solamente la intención de mostrar al mundo de que hay una verdad que merece ser conocida por muchos. Nos han acusado a los de INCARI y también a Gaia, a Maussan, nos han acusado de que nos hemos beneficiado económicamente. Yo puedo hablar por el equipo INCARI. El equipo INCARI que ha hecho esta investigación, como te digo, Thierry Jamín, José Casafranca y mi persona, hemos hecho esta investigación durante todo este tiempo sin obtener nada a cambio. No hemos ganado ni un centavo de esta investigación. Hemos dejado de lado nuestros trabajos personales por llevar a cabo esta investigación. No hemos recibido, como te digo, ningún tipo de incentivo, no nos hemos beneficiado con dólares, como mucha gente piensa, sino que más bien hemos puesto en riesgo nuestra integridad física, hemos puesto en riesgo nuestra familia, nuestras vidas, porque aunque no creas, detrás de toda esta historia han habido cosas extrañas. Hemos sido objetos de persecución, de seguimientos, nos han dicho que nos están controlando, nos están siguiendo. Hemos vivido muchas cosas, hemos vivido en zozobra, hemos tenido que tomar medidas en nuestro seno familiar, explicarles de que algo podía pasarnos. O sea, hemos vivido, detrás de toda esta historia se ha vivido muchas cosas que a veces la gente no conoce, pero como te digo, el caso, esperemos, avance, que siga en esto y habrá algún momento de contar todas esas historias detrás
de bambalinas de cómo se hizo posible esta investigación, que pese a los años, yo creo va a seguir siendo muy, muy polémica y muy controversial. Bien. Edward Valenzuela, periodista peruano, miembro del equipo de INCARI allá en el Perú. Te agradezco infinitamente por haber aceptado esta entrevista. No va a ser la única vez, hay mucha tela que cortar todavía. Va a haber más invitaciones seguramente en los próximos meses o las próximas semanas para ir viendo más detalles. Muy agradecido. ¿Cómo te pueden buscar las personas en las redes sociales para que puedan tener un contacto tal vez contigo para ir aclarando este tipo de información? Sí, te agradezco mucho, Juan Carlos. Por redes sociales pueden buscarme escribiendo directamente mi nombre en Facebook, Edward Valenzuela Gil, o si no, en Nevisa Travel Channel, que es el canal donde difundo o donde difundimos el primer material sobre las momias. Sería bueno, si no lo has visto, te recomiendo que ingreses a Nevisa Travel Channel, porque ahí está el primer video con los primeros cuerpos que grabamos que trajo Paul Ronceros. Y además hay otras experiencias más, pero fue el canal online donde, digamos, sirvió para irradiar esta investigación. Y también invocar a todas las personas que quieran saber un poco más del caso, que pueden comunicarse conmigo en cualquier momento. Estoy dispuesto a conversar sobre este tema, porque es un tema que no merece que esté guardado, que esté oculto, sino es un tema que más bien debemos comunicar, debemos darlo a conocer, y todo con las pruebas que se han hecho, porque tenemos las tomografías, tenemos los resultados de ADN. Entonces, eso hay que comunicarlo, y mientras esta información llegue a la mayor cantidad de gente, pues vamos a estar contribuyendo a su investigación y sobre todo aclarar las cosas. Con mucho gusto, Juan Carlos, y a todos los amigos internautas que quieran saber del caso Nazca, las puertas están abiertas, y difundamos este tema porque nos puede acercar cada vez más a la verdad de este extraño y polémico caso. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Queridos amigos, así fue nuestro programa del día de hoy desde Santa Cruz, Bolivia. Nuestro programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Vamos a estar la próxima semana con otro invitado tocando también temas bastante interesantes. Muy agradecido, Edward, y vamos a estar en contacto.